amor cristiano es hablar de uno de los dones más grandes que Dios nos da. Pero esto no significa que los cristianos tengamos que vivir pintando el mundo color de rosa. El amor no tiene que ver con meras sensiblerías. Es algo mucho más serio, es algo mucho más profundo. Henry Scougal, un predicador escocés del siglo XVII, dijo: el valor y la excelencia del alma se mide en el objeto de su amor. Es una declaración que nos desnuda, que nos pone al descubierto. Es la misma idea que John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, plantea cuando dice: el alma se mide por sus vuelos, algunos bajos y otros altos. El corazón es conocido por sus deleites y los placeres nunca mienten. Que los placeres nunca mientan significa que podemos engañarnos a nosotros mismos o incluso engañar también a otros. Pero hermanos, el placer es la campana del corazón, la única medida de nuestro tesoro. Lo que atesoramos verdaderamente es lo único que amamos verdaderamente, pues el Señor Jesucristo dice que donde está tu tesoro está también tu corazón, lo que revela que aquello que realmente somos no es lo que por obligación queremos, sino lo que apasionadamente amamos. Decimos esto en virtud del texto que nos ocupa. La carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso puede ser descrita como una carta de amor y de desamor. De amor, porque el amoroso Salvador dirige palabras de aliento y esperanza a una iglesia tribulada que necesitaba descansar en la certidumbre de que todo está bajo el control de Dios. Y una carta de desamor, porque a pesar de sus grandes virtudes, la iglesia adolecía de la mayor de ellas, flaqueaba precisamente en el amor. El Señor llama a su iglesia a regresar a su primer amor. ¿Cuáles son esas virtudes que el Señor encarece en la iglesia y qué significa para nosotros el llamado de volver al primer amor? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. En otras ocasiones hemos dicho, hermanos, que uno de los libros más leídos y más mal entendidos en el mundo cristiano es el libro de Apocalipsis. Hay personas que dicen que las 7 cartas dirigidas a las iglesias de Asia representan mensajes a iglesias en 7 etapas diferentes de la historia. En un sentido pareciera que los hechos dan la razón a esta idea, porque efectivamente la iglesia ha ido de más a menos, ha ido de un celo y un compromiso a una situación de decadencia espiritual. Pero lo cierto es que estas 7 iglesias coexistían en el tiempo y en el espacio, estaban allí en tiempo de Apocalipsis, razón por la cual, creo yo, más bien representan el universo cristiano, todo el arco iris o el mosaico que vamos a encontrar en el mundo cristiano, con diferentes iglesias, con diferentes virtudes y también diferentes falencias. En este sentido, hermanos, esta carta del Señor Jesús dirigida a la iglesia de Éfeso es una carta interesante porque tiene 3 elogios y un reproche. El primer elogio es a la rectitud doctrinal. Existe, hermanos, un gloriarse que no es vanagloriarse, es gloriarnos en el Señor mismo, como dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 10. Pero solemos gloriarnos de otras cosas. El Seminario Bautista del Medio Oeste, ubicado en Kansas, Missouri, destaca entre sus recursos la posesión de parte de la biblioteca personal de Carlos Spurgeon. Puede presumir la posesión de un tesoro de reliquias bautistas, pero esto no es algo nuevo. Cuando yo estudiaba en el seminario, hermanos, nuestro profesor de historia del cristianismo llegó un día con un ladrillo y era para él un motivo de orgullo, porque decía que ese ladrillo había formado parte de la iglesia de John Smith, la primera iglesia bautista en Inglaterra. No José Smith, John Smith. Sí, son dos personas diferentes. Y traía su ladrillo diciendo que cuando derribaron el antiguo edificio, él pudo conseguir ese ladrillo y para él era una reliquia bautista,
porque formaba parte del primer edificio donde se reunió una iglesia bautista que llevara ese nombre. No es algo nuevo, hermanos. La iglesia de Éfeso tenía también sus propios motivos de orgullo. Polícrates, un obispo de la iglesia y discípulo de Policarpo, dijo, no sin presunción, porque grandes luces han dormido en Asia. Se refería a las grandes figuras que habían pastoreado y habían sido sepultadas en Éfeso. Éfeso fue el lugar de origen de buena parte de la biblioteca más importante del cristianismo. Me refiero al Nuevo Testamento. Pablo dirigió precisamente a los efesios su epístola más profunda. Fue allí también donde fueron redactados el cuarto evangelio, el libro Apocalipsis, las epístolas pastorales y las cartas de Juan. La iglesia podía jactarse pues de ser la más apostólica de las iglesias apostólicas. Había sido fundada y pastoreada por el mismísimo apóstol San Pablo, después pastoreada por Timoteo y posteriormente por el apóstol San Juan. Esto se materializó en la iglesia en un sano conservadurismo y es justamente el primer elogio que el Señor Jesucristo dirige a la iglesia. Al menos teóricamente, la fidelidad a la verdad bíblica debe estar fuera de toda discusión para los cristianos, pero los hechos nos demuestran que los escritores sagrados tenían razones para encarecerla. Mucho antes del surgimiento del cristianismo, en la antigüedad bíblica, Moisés había instado a Josué a esta clase de fidelidad cuando le dice: nunca se apartará de tu boca el libro de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la misma línea de pensamiento, Salomón decía en el libro de los Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Mandamiento que tenía que ver con la fidelidad a la verdad revelada en la ley de Moisés. En su momento, el profeta Oseas atribuía la ruina de Israel, su ruina económica, moral, espiritual, debido a la ignorancia voluntaria de la nación. Decía: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ahora, claro, hablar de sana doctrina puede ser algo muy vago, porque usted no va a escuchar nunca a un grupo que diga que tenga insana doctrina. Nadie va a decir eso. Todo el mundo va a decir que tiene sana doctrina. Solo que respecto a la sana doctrina, a veces se hace énfasis en cosas que no necesariamente la representan. Hay personas que piensan, por ejemplo, la sana doctrina pensando en una forma de vestimenta, especialmente a las mujeres, en una postura escatológica, en el énfasis en alguna forma de gobierno en particular, sin que necesariamente represente lo que supuestamente debe representar. Así es que tenemos que preguntarnos: ¿con qué doctrinas bíblicas concretamente comprometió su fidelidad la iglesia de Éfeso? Una respuesta fácil, una respuesta de bote pronto diría que con todas las doctrinas, pero para ellos todo empezaba con Cristo. Durante los primeros siglos el cristianismo enfrentó al mundo judío y grecolatino con el mensaje de Cristo. Cristo no solo era el centro de su fe, era su mensaje. Cristo fue el único mensaje que compartían. Pablo llegó a decirlo en Corinto cuando decía: decidí solo hablar de Cristo y de este crucificado. Tertuliano de Cartago dijo también: después de tener a Jesucristo no queremos ninguna polémica elaborada, después de disfrutar del Evangelio no deseamos más indagación, aparte de nuestra fe no queremos otra creencia. Esta es la razón por la cual los primeros concilios cristianos fueron llamados cristológicos, pues bien pronto surgió la idea de que había propuestas cristológicas alternativas en la iglesia. Así, mientras los docetistas griegos pensaban que Cristo era únicamente divino, los ebionitas judíos decían que era únicamente humano. Y fue necesario, hermanos, que a lo largo de los siglos la iglesia reflexionara y pudiera plasmar en los credos nuestra convicción.
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Los que venimos de la competencia aprendimos eso en memoria, todavía me acuerdo. Y yo tendría 7 años cuando iba al catecismo, pero me gustaba mucho la catequista, entonces no faltaba cada domingo. Había una motivación muy poderosa, a pesar de que tenía 7 años, pero miren, me enseñó bien, todavía me acuerdo de lo que me enseñó en el catecismo. Así es que mientras unos decían que Cristo era divino y otros era humano, nosotros llegamos a la convicción de que Cristo es Dios y hombre verdadero. Pero por sorprendente que parezca, el peligro de esta clase de propuesta sigue vigente, al menos en el mundo evangélico de América Latina. En los últimos años hemos visto innumerables evangélicos que se convierten en judíos mesiánicos, cosa que confunde a los evangélicos y provoca la risa de los verdaderos judíos. Es verdad que existen genuinos judíos mesiánicos, pero la mayoría son imitaciones muy malas, por cierto, judíos patito, judíos de piratería. En algunos casos basta con memorizar 2 berakot, 2 bendiciones judías, o aprender de memoria 3 consonantes hebreas para ver sobre el hombro al resto de sus hermanos evangélicos. Advertir del peligro de esa clase de judaización de los evangélicos no es antisemitismo, aunque tenemos que redefinir el antisemitismo. Hoy en día, desde hace unos años, el diccionario Webster en inglés equipara antisionismo con antisemitismo, lo cual no es la misma cosa, pero alguien metió dinero allí para que se dijera: si eres antisionista, eres antisemitista. La otra situación es que en el problema judío-palestino, los semitas son los palestinos. El 90% de los judíos del mundo no son semitas, son de origen khazar, de tribus de Asia Central que se convirtieron al judaísmo. Un 10% de los judíos del mundo son semitas, el 90% no. Entonces estamos frente a un concepto que ya por sí mismo requiere un análisis mucho más profundo. Pero hablar, hermanos, del antisemitismo en términos de rechazo al judaísmo no solamente es algo que va en contra de nuestra fe cristiana, es pecado, es inmoral, porque, hermanos, no podemos distinguir a las personas por su origen, y menos aún personas o un pueblo a quien le debemos tanto. Hace unos años, compartiendo un curso de gramática aquí en la iglesia, vino un grupo de muchachos, la mayoría de ellos, había un hombre de 80 años en aquel tiempo, el hermano Raúl Cárdenas, que vinieron a estudiar la lengua, y uno de ellos trajo algunas kipás, que es la gorrita que se utiliza para entrar a la sinagoga, y le dio un regalo a cada compañero de clases. Raúl Cárdenas, que en ese tiempo tenía 80 años, ahora tiene más de 90, es un roble, es una voz potente que tiene el hombre, le dice a este chico: no, gracias hermano, no puedo aceptar tu regalo, y se lo regresa. Entonces nos quedamos pasmados, y dice: no lo puedo aceptar por 2 razones. La primera, yo no me voy a disfrazar de lo que no soy. No soy judío, no me voy a disfrazar de judío. Y la segunda, no puedo aceptar tu regalo por amor y respeto a ese pueblo. Dice: ya te dije, no soy judío y no me voy a disfrazar de lo que no soy. Pero hay una razón más, y es una razón espiritual. La kipá es un símbolo de la autoridad de la ley de Moisés sobre la cabeza del varón judío. Perdona, mi hermano, yo ya tengo autoridad sobre mi cabeza, y no es la ley, es Jesucristo. Así es que te agradezco mucho tu regalo. ¿Qué hicimos los demás? Pues con el dolor en el corazón tuvimos que regresar el regalo, porque nos estaba viendo Raúl, ¿no? Pero tenía razón el viejo, tenía razón. Bueno, hermanos, la cristiandad de Efesia tenía claras todas estas cosas y probó su fidelidad al mensaje de Jesucristo. Hay una segunda verdad que encontramos en el pasaje, y es que esta carta contiene un segundo elogio al compromiso moral de la iglesia. Es harta conocida la decadencia moral del mundo grecolatino en tiempos del Nuevo Testamento. Los apologetas cristianos
no escatimaron tinta a la hora de denunciarla. En contraste, la fe judeocristiana era y sigue siendo una fe arraigada en altos valores morales. No podía ser de otra forma, pues tanto judíos como cristianos vivimos bajo el precepto santos seréis, porque yo vuestro Dios soy santo. Justino Mártir diría al respecto: nosotros que antiguamente practicábamos las artes mágicas, ahora nos hemos consagrado al bondadoso y eterno Dios. Nosotros que en otro tiempo estimábamos sobre todas las cosas la adquisición de riquezas y propiedades, ahora traemos una bolsa común, lo que tenemos para compartir con el que tiene necesidad. Nosotros que antes nos odiábamos y destruíamos recíprocamente debido a nuestras costumbres distintas y no haber vivido a gentes de una raza, gente de una raza distinta, desde que vino Cristo vivimos en excelentes términos con ellos y oramos por nuestros enemigos, esforzándonos por persuadir a quienes nos odian injustamente para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, de tal manera que puedan llegar a ser partícipes junto con nosotros de la esperanza gozosa de una recompensa del Dios soberano de todo. Por supuesto, como en el pasado y como ocurre en el presente, no todos los paganos son iguales. Había también paganos morales, críticos severos de la decadencia moral de sus días. En las altas esferas de la sociedad grecolatina había moralistas que, como los predicadores cristianos, denunciaban la deplorable condición del mundo, pero no por eso simpatizaban mínimamente con el cristianismo. La veían como una amenaza, como una superstición peligrosa. Paralelamente a las masas, el cristianismo les resultaba especialmente abominable, pero por razones diferentes. Los cristianos eran acusados de canibalismo, pues tenían un ritual secreto donde se comían la carne de un tal Crestos. Eran acusados de ateísmo, pues no tenían imágenes en sus lugares de reunión, y acusados también de inmoralidad, pues celebraban ágapes, es decir, fiestas de amor, es decir, comidas fraternales, pero a los ojos de León todos son de su condición. De modo que nada de esto parecía augurar un futuro prometedor para el cristianismo en su tarea de ganar al mundo. Como un historiador evangélico diría, las normas éticas del cristianismo fueron por sí mismas un enorme obstáculo para su progreso. Las páginas de Tácito, Suetonio, Marcial, Juvenal, Petronio y otros escritores del tiempo muestran cuán bajo había caído Roma desde que había sido un pueblo de gente rústica y virtuosa. Abundaban referencias tanto en la alta sociedad como en la comunidad de esclavos de informes sobre prostitución, adulterio, homosexualidad, infanticidio, procuración excesiva por el pan y el circo, por combates de gladiadores, por luchas de animales feroces, por dinero y por el dominio de los demás, sin ningún reparo ni escrúpulo. Pero volviendo a nuestro texto, se cree que los malvados a quienes la iglesia no podía soportar eran nicolaitas, un grupo del que el Apocalipsis habla pero no describe. Se cree que era un movimiento con rasgos ético-cristianos y se trataba de los mismos falsos. Si se trataba de los mismos falsos apóstoles de Apocalipsis 2:2, debían ser predicadores itinerantes que llegaron a ser relativamente comunes en aquel tiempo y se identificaban como profetas o como apóstoles. En el Nuevo Testamento se da testimonio de este tipo de maestros que amenazaban a la iglesia en el primer siglo. Pablo habla de esto en 1 Tesalonicenses 5 y el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4. Y en un libro contemporáneo al Apocalipsis, la Didaqué, incluso se establecen criterios para los predicadores itinerantes. Decía, si vienen a predicar pueden permanecer 3 días, no más. Después de 3 días, si quiere quedarse a vivir, debe trabajar. Si no sabe trabajar, enséñale un oficio. Y de esa manera se cuidaba la iglesia de este tipo de abusos. Bueno, es interesante, hermanos, que sobre el origen del nombre tampoco hay unanimidad.
Algunos autores dicen que Nicolaitas viene de Nicolás, prosélito de Antioquía, mencionado en Hechos 6:5, pero otros como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, niegan esa asociación de manera contundente. Pero aunque los cristianos vivían una moral más elevada, su mensaje no apuntaba a ningún sistema moral, apuntaba a la persona, apuntaba a la obra de Jesucristo. Como diría un predicador del siglo pasado, el secreto más maravilloso de la vida santa no consiste en imitar a Jesús, sino en permitir que sus cualidades perfectas se manifiesten en nosotros. La santificación es Cristo en nosotros. Es una maravillosa vida que se nos imparte por fe, como un don soberano de la gracia divina. Por la santificación, Jesucristo nos hace partícipes de sus cualidades de santidad. Es cuando los dones de la paciencia, el amor, la santidad, la fe, la pureza, la piedad se manifiestan en y a través del alma redimida. La santificación es una participación, no una imitación. Es la vida de Cristo a través de nosotros. Hay una tercera idea en el pasaje. El texto contiene también un elogio al celo ministerial. Un rasgo adicional de la cristiandad efesia fue su servicio. El Señor Jesús le dijo: yo conozco tus obras. Y lo primero que debemos advertir es que Juan utiliza un verbo que significa conocer por experiencia, la palabra ida. En griego hay dos palabras cuando menos para conocer. Está ginosko, de donde viene el verbo español, es conocer por reflexión, y está ida, que significa conocer por experiencia. Aquí se utiliza el segundo. El maestro conoce nuestras obras, es su testigo presencial y nada escapa de sus ojos. Tiene un conocimiento detallado de todas y cada una de nuestras acciones. En la Biblia, conocer la obra de alguien con frecuencia es una advertencia de un juicio inminente, como encontramos en Deuteronomio 31, Isaías 48, Oseas 5, Apocalipsis 3, etcétera, etcétera. Pero en este caso tiene un sentido totalmente positivo. El Señor elogia el servicio celoso de su iglesia. Hay un detalle interesante: el pronombre tú en singular, que algunos dicen aludía directamente al pastor de la iglesia, creo yo alude más bien a cada creyente. Pero ¿a qué obras se refiere? Habla de su arduo trabajo. Y aquí hay una palabra griega que nosotros entendemos perfectamente en español. La palabra es kopon, y de ahí viene el adjetivo español copioso. Está sudando copiosamente. Cuando alguien está sudando copiosamente, es que está pasando por un intenso trance físico o emocional. Dice la Biblia que el Señor sudaba como gotas de sangre, densas, espesas, debido al estrés. Esa idea tiene la idea de fuerza. Y cuando dice que conoce su trabajo, obviamente habla el enorme esfuerzo que la iglesia hacía por compartir el evangelio. El Señor de lo que habla y sigue hablando es del compromiso que absorbe toda la vida. Pero mucho cuidado: si nuestra visión del servicio es errónea, si nuestra motivación fundamental en servir es incorrecta, el ministerio resulta en carga y agonía. Alguien dijo: de alguna manera tenemos la idea de que Dios llama a una persona al ministerio para que sea una persona diferente y esté por encima de los demás. Pero de acuerdo con lo que Jesucristo dice, la motivación principal detrás del servicio no es nuestro amor a los otros, sino nuestro amor a Dios. Si nuestra consagración a la causa de la humanidad es así, rápidamente seremos derrotados y seremos quebrantados, porque a menudo enfrentamos la ingratitud de los demás. Pero si somos motivados por el amor a Dios, ninguna ingratitud podrá impedir que nos sirvamos los unos a los otros. El arduo trabajo del que el Señor habla no consistía en superar las fricciones que de cuando en cuando surgen en el seno de las iglesias
a las que sorprendentemente Pablo alude diciendo que son necesarias para que se manifieste lo que son probados. Tampoco eran cosas demandantes como la visitación, el evangelismo, la enseñanza, el discipulado, etc. ¿De qué hablaba entonces el maestro? El autor de la epístola a los Hebreos puede ayudarnos cuando dice: recuerden aquellos días que pasaron cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha, otra vez la misma palabra, soportando mucho sufrimiento. Unas veces fueron expulsados públicamente, expuestos al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Se compadecieron también de los encarcelados, y cuando ustedes se les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un premio mejor y más permanente. Efectivamente, los destinatarios de la epístola a los Hebreos fueron perseguidos bajo el reinado de Nerón en el 64 después de Cristo. Esto como preludio a las persecuciones que vendrían en las siguientes generaciones en la provincia de Asia. Los cristianos allí sufrieron no solo años, sino por generaciones. Pero no solo los autores cristianos hablaban del sufrimiento de los cristianos, sino también autores paganos como Tácito, quienes describían de forma dantesca el sufrimiento de los creyentes. Su muerte fue cuestión de deporte. Se los cubría con pieles de animales salvajes y se los echaban a los perros para que los destruyeran. Otros se les ataba en cruces, se les juntaba con brea y se les prendía fuego para que sirvieran como alumbrado en la noche cuando la luz del día se desvanecía. De modo que la paciencia y la resistencia de la primera generación de los cristianos seguía siendo ejemplo para las siguientes generaciones. Los estimuló a sufrir sin desmayar por el nombre del Señor Jesús, y su maestro elogiaba la firmeza de sus siervos. Hace algunas décadas en Querétaro, todavía existe el grupo, pero ya no es lo que era. Había un grupo en Querétaro que se llamaba la Iglesia de Dios en Querétaro. Era un grupo sin identidad doctrinal y para ellos fue motivo de orgullo por mucho tiempo, aunque después fue la razón de su caída. Uno tiene que saber qué es o quién es para saber a dónde va. Bueno, resulta que cuando empezaron a predicar, ponían carpas, por ejemplo ahí en las Américas, y decía mi hermano Estrada, dice, la gente bajaba como hormigas, dice, a las carpas a escuchar el mensaje. Uno de los predicadores era el hermano Odilon Rodríguez. Era un hermano implacable en su sermón. Cuando entraba a un hogar lo invitaban a predicar y veía una imagen, le decía, quite ese ídolo maldito de allí, así era él. Y a la media hora la persona estaba llorando de rodillas ahí pidiéndole perdón a Dios. Dios lo usaba de esa manera. El hecho es que una vez en una carpa estaba predicando y alguien le lanzó un ladrillo que le partió la frente. El hermano casi colapsa. Es una zona muy vascularizada. Ahora sí, como dicen en la competencia, sangraba como Santo Cristo, y se agacha y recoge el ladrillo y pregunta, ¿quién me lo aventó? Y alguien dice, yo. Levanta la mano ahí en la cara, agarra el ladrillo, se baja, se lo regresa, lo abraza, le da un beso, le dice, le doy gracias a Dios porque me hiciste digno de participar de los padecimientos de Cristo. Le devolvió su ladrillo por si lo quería volver a usar, y así, bañado en sangre, se subió a terminar su sermón. ¿Sabe usted dónde estaba el de ladrillo al siguiente domingo? Estaba en el grupo de alabanza de la iglesia. Eso no pasa, hasta que este hombre vio cómo le doy el ladrillo, me lo regresa, me besa y me agradece lo que hice. Esto no pasa. Pues hermanos, eso sucedía con la primera generación de los efesios, que elogiaban la fe y la fidelidad de sus abuelos, aunque muchos de ellos ahora no la vivían. Hay una cuarta idea que encontramos en el pasaje, y es un reproche a un amor decadente. Hace unos años estuvo aquí en Querétaro un ingeniero japonés, el hermano Kenji Kotsugi,
era cristiano de origen pentecostal, un cristiano fiel, y pronto nos hicimos amigos, llegó a ser muy fiel en la iglesia antes de que volviera a su país. Él trabajaba en la industria, era ingeniero, estableció una planta aquí en Querétaro, y decía, en Japón, cuando quieres corregir a alguien, y sobre todo en la industria, le dices, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto no está tan bien, esto está bien. Bueno, Jesucristo no era japonés. Le dice a la iglesia 3 cosas que estaban bien, y la que estaba mal se lo dice abiertamente, no se la disimula. El Señor Jesucristo, después de los elogios, el gran pastor de las ovejas, señala una gran falla en su iglesia. Cuando leemos las palabras, has dejado tu primer amor, surge de inmediato la pregunta, ¿a qué clase de amor se refiere? ¿Al amor a Cristo o al amor a los hermanos? Un erudito del pasado dijo al respecto, el fuego de su afecto se había extinguido, el ardiente entusiasmo de los primeros días había desvanecido, los cristianos podían mirar atrás a los mejores días cuando su amor nupcial con Cristo era cálido, pleno y libre. Seguían siendo sanos en su doctrina, activos en su servicio, pero había desaparecido el verdadero motivo de todo culto y de todo servicio. Otros dicen en cambio que el amor fraternal de los efesios se había enfriado, que la iglesia había descuidado el amarse los unos a los otros. Si fue así, la razón del distanciamiento sería obvia. La interacción entre pecadores en la iglesia de Cristo nunca ha sido fácil. Pero hay maneras, hermanos, de doblegarnos. Recuerdo un compañero del seminario que un día le tocaba predicar en la capilla, y pues ahí estaban sus profesores, doctores en teología, había estudiantes muy brillantes, y esta persona se sentía intimidada y preparó bien su machete para subirse al púlpito. Y dice, hermanos, me siento privilegiado por predicar esta mañana ante tan selecto grupo de pecadores. Usó su machete y nos cortó los cuernos, y a partir de ahí todos estuvimos dóciles a lo que quisiera decir la palabra de nuestro Dios, porque el hombre tenía la razón. Seguimos siendo pecadores. Bueno, nos dicen que el amor se había enfriado, que habían descuidado esto, pero aunque hay distintas opiniones sobre el amor de la iglesia, aunque a la luz de las enseñanzas de la Biblia, el amor de Dios y el amor al prójimo son como la túnica del Señor Jesucristo, son una trama sin costuras. Como fuera, dejar el primer amor es una de las amenazas a la iglesia, que amaga especialmente a la iglesia de cara a la tarea que Cristo le había encomendado de demostrar y extender el reino de Dios. Podemos hablar de muchas responsabilidades que la iglesia cristiana tiene, pero se resumen en 2 nada más. La iglesia ha sido llamada a demostrar el reino y ha sido llamada a extender el reino. Se demuestra el reino a través de la vida, a través del testimonio. Decía Francisco de Asís, vamos a predicar, y si es necesario, usemos la palabra. Lo que el hombre estaba diciendo es lo que mis hermanos están haciendo en el Zamorano: ir, compartir con el necesitado, independientemente de su credo, independientemente de si dice sí o no al mensaje del evangelio. La tarea es compartir. Nuestra tarea no es ganar a nadie, nosotros no lo podemos hacer, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Así es que se tiene que dar testimonio del amor de Dios, convirtiéndonos en la boca, en los ojos, en las manos, en los pies, en el corazón de Jesucristo, esperando que el Señor alcance esas vidas para su gracia y para su gloria. Una noticia gozosa que me dio, creo que fue el hermano Raúl Surguay en la mañana, es que de la familia que se reúne ahora en el Rosario, dice, en la reunión de ayer llegó un visitante, un invitado, y poco a poco vemos, hermanos, cómo el evangelio va avanzando en esos lugares. La iglesia, hermanos, era amenazada especialmente de cara a esta doble tarea que Cristo le ha dado, demostrar y extender el reino. La iglesia tiene un llamado irrevocable a demostrar el reino como una fraternidad de desiguales. Y si usted se pregunta, ¿cómo que somos desiguales?
¿Que no somos iguales frente a los ojos de Dios? ¿Que no somos iguales frente a la gracia? Sí, sí lo somos. Pero entre nosotros somos diferentes. Hay hombres, hay mujeres, hay gente con mayor educación, con menos educación, hay ricos, hay pobres. La iglesia está formada por blancos, por negros, por patrones, por empleados, etcétera, etcétera. Somos iguales ante los ojos de Dios, pero diferentes entre nosotros. Así que la iglesia debe ser una sociedad donde el judío y el gentil, el blanco y el negro, el pobre y el rico, el premilenialista, el amilenialista, el hombre, la mujer, el siervo y el libre sean verdaderamente hermanos. Esto no solo por ser una obra divina, pues en la naturaleza humana el mayor obstáculo en la demostración de las promesas de una nueva humanidad es precisamente nuestra condición humana. En Vida en Comunidad, Bonhoeffer dice, y fíjese usted lo que dice: no bien se reúnen dos hombres cuando ya empiezan a observarse, a juzgarse y a clasificarse. Con ello se entabla desde el principio mismo de la comunidad la terrible lucha invisible, a veces inconsciente, que pone en juego su propia existencia. Aquí están los fuertes y los débiles juntos. Si no eres de los primeros, si eres de los segundos, tratarás de hacer valer el derecho de los débiles. No intentan todos asegurar de entrada sus posiciones respectivas en detrimento de los otros para imponer su manera de ser. Se necesitaría no ser hombres para no buscar instintivamente su posición segura frente al otro, porque por la cual se lucha con todas las fuerzas y a la cual no se renuncia por ningún precio. Esta tendencia a afirmarse puede revestirse de las formas más civilizadas y piadosas, pero es importante que la comunidad cristiana se dé cuenta claramente desde el principio que se enfrenta ante este desafío, porque entonces podrá verse en la situación en la que se vivió el círculo más íntimo del Señor Jesús. Entonces empezaron a discutir quién de ellos sería el mayor en el reino. Estamos hablando del círculo inmediato de Cristo. Discutían por eso, imagínense nosotros. En la lucha del hombre natural por su autojustificación, que le hace comparar, juzgar y condenar. La justificación del hombre por sí mismo y el hecho de juzgar a los demás son inseparables, como también lo son la justificación por la gracia y el servicio al prójimo que de ella se deriva. Cuando el hombre se justifica a sí mismo, va a juzgar y a clasificar. Es instintivo, hermanos, forma parte del instinto de supervivencia. Usted llega a un grupo y quiere ver con quién está tratando. Pero dice Bonhoeffer, pero ahí empieza el fermento de la separación. Y por eso decía, la única actitud correcta con la que debemos llegar a la iglesia es la gratitud. Señor, gracias porque me hiciste tu hijo y me haces partícipe de tu reino. Y de ahí en adelante debo conocer, aceptar y amar a mi hermano. En esa secuencia tienes que conocerlo primero. No lo puedes aceptar si no lo conoces. Cuando lo conoces y lo aceptas, lo puedes amar, pero no puede ser de otra manera. Ese es el gran desafío que enfrenta la iglesia cristiana. De modo que el Señor Jesús llama a su iglesia al arrepentimiento, al retorno a la comunión. Él lo hizo de forma clara y directa. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Este llamado era imperioso porque la iglesia abandonaba la norma de vida que, según Tertuliano, nos hacía a los ojos de los paganos motivo de elogio. Decía Tertuliano que los paganos decían: esta práctica del amor, más que nada, lo que a los ojos de muchos nos imprime un sello particular. Dicen: mirad cómo se aman entre sí,
ya que entre ellos los paganos se odian mutuamente, y cómo están dispuestos a morir unos por otros, pues entre nosotros estamos más bien dispuestos a matarnos los unos a los otros. La pregunta es cómo respondió la iglesia a este llamado. Frecuentemente leemos el Nuevo Testamento y nos topamos con la pregunta: ¿y qué sucedió después? Hay ocasiones en las que podemos encontrar la respuesta en la misma Biblia. Pablo tuvo conflictos con parte del liderazgo de la comunidad de Éfeso que cuestionaban su autoridad apostólica, y después de una situación triste de dolor para él y para la iglesia, Pablo escribe hablando sobre esta situación: pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajeron del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelan vernos y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Dice: me llené de alegría. Esto está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7. Pero otras veces tenemos que acudir a testimonios externos, específicamente a los escritos de los padres apostólicos, para saber realmente qué sucedió. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Realmente se arrepintió? 20 años después de que se escribió el libro de Apocalipsis, Ignacio de Antioquía elogia sin reservas a la iglesia de Éfeso, de la que dice: vuestro nombre amabilísimo, que con justo título lleváis conforme a la fe y el amor en Cristo Jesús, ninguna cosa amáis más sino a Dios. Y elogiaba también a Onésimo, su primer pastor, llamándolo varón de amor indescriptible, y al colegio de ancianos, que decía: están armoniosamente concertados con el obispo como las cuerdas de una lira. La iglesia, hermanos, a final de cuentas respondió al llamado del Señor Jesús. Como conclusión, dijimos anteriormente que para algunos el problema de la iglesia era en esencia un resfriado espiritual, es decir, un discreto distanciamiento de Jesucristo, pero no siempre fue así. En su carta a los Efesios, el apóstol San Pablo saluda a la iglesia diciéndoles: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Efesios 1, del 15 al 16. Tristemente, esta clase de resfriados no es algo inédito, y sucede cuando la obra de Dios se hace más importante que Dios mismo, y cuando la iglesia de Cristo tiene prioridad sobre Cristo mismo, cuando la palabra de Dios es más importante que el Dios de la palabra. Otros dicen que su falta era la falta de amor fraternal, pero algunos de estos problemas, ninguno de estos problemas es excluyente. De hecho, generalmente vienen acompañados el uno del otro. Por eso alguien dijo que el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor del pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente por Cristo, esta actitud reverente hacia Él. El pan puesto en la mesa del tabernáculo debía ser pan fresco, no viejo. Tenía que cambiarse todos los días. Y de la misma manera el amor cristiano debe renovarse cada día, debe ser siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristiano carece del amor hacia Cristo, se torna sin alma, un cristianismo muerto, por lo que George Kemble Morgan, un pastor británico, el pastor de la abadía de Westminster, allá en los años, fue antes de Martin Lloyd Jones, él decía: ¿cuál ha de ser el amor de la iglesia por Cristo? La respuesta es el misterio del amor, es la sumisión del amor al amor perfecto. El primer amor es dejarlo todo por amor, aquel que lo dejó todo por amor. Siendo sinceros, todas las iglesias tenemos peros, unos más grandes, otros más pequeños,
de los que podemos estar conscientes o no. Pero a ojos de Cristo, el pero de la iglesia de Éfeso empañaba todas sus virtudes y amenazaba su propia subsistencia. Perdón por la comparación, pero la carta a los Efesios escribe el riesgo que la iglesia vivía, que puede expresarse a través de una canción popular de mi tierra. El día en que la mataron, Rosita andaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. Hermanos, el gran riesgo de la iglesia era que había descuidado el único testimonio que nos valida frente al mundo. Jesucristo dice: en esto sabrán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ni más ni menos que la cualidad más importante del pueblo de Dios estaba siendo amenazada por esa omisión. Bueno, y es que decir de Cristo, la única evidencia que nos acredita como suyos es precisamente el amor fraternal. Y esta generación lo hizo, lo recobró. Así que en aras de nuestro regreso al primer amor, podemos unirnos a la plegaria del reverendo John Bloom, un predicador contemporáneo, quien dice: nuestro Señor Jesús, confesamos nuestros horribles fracasos en amarte. Nuestros placeres nos han mentido y revelan que no hemos dado prioridad al Dios Trino como nuestro mayor tesoro. No queremos que pase otro día permitiéndonos que nuestro amor por ti languidezca en algún lugar tibio en nuestros corazones. Así que te pedimos, gran Maestro, que nos escudriñes, que escudriñes nuestras almas, que conozcas nuestros corazones, que hagas preguntas inquisitivas. No te ocultaremos nada. Haz que sea lo que sea necesario para revivir nuestro amor por ti. No queremos dar descanso a nuestras almas hasta que no seas nuestro primer amor. La iglesia de Éfeso era la estrella resplandeciente del horizonte cristiano. Cualquiera se sentiría orgulloso de pastorearla. Polícrates decía: grandes luces han sido enterradas en Éfeso, y hablaba de los predicadores de la era apostólica y posterior que fueron sepultados allí. Sí, la iglesia era todo eso, una iglesia con un celo ministerial, una ortodoxia doctrinal, por un compromiso con el ministerio. Pero Cristo le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cristo no era japonés, no dijo: esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto no está tan bien. No, le dijo: has dejado tu primer amor. Y hermanos, es una acusación que nos amaga. Termino con esto. Recuerdo hace muchos años en la iglesia del Calvario, en Torreón, donde me bauticé, y había un hermano nuevo, entusiasta, compartiendo el evangelio. Hagan de cuenta a Yanira en el Zamorano. O sea, se derretía por compartir el evangelio. Y 2 creyentes viejos lo veían con burla y decían: es nuevo, pronto va a entrar en la normalidad. La normalidad era la perezosa indiferencia de estas personas. Eso era ser cristiano maduro, un cristiano indiferente, frío, apático, y con burla decían: es que es nuevo, pero pronto va a entrar en la normalidad, va a ser como nosotros. Que Dios nos guarde, hermanos, y que Dios nos permita, una vez más, así como el pan de la proposición tenía que renovarse cada día en el altar, así nuestro amor por Cristo se renueve cada día. Y si no podemos hacer otra cosa, es hacer lo que hizo Bloom cuando dice: confesamos nuestro pecado de no amarte como debiéramos amarte. Dice: confesamos nuestros fracasos para amarte. Nuestros placeres nos han mentido
y revelan que no hemos perseguido al Dios Trino como nuestro mayor tesoro. Pero no queremos que pase otro día permitiéndonos que nuestro amor languidezca en algún lugar tibio de nuestros corazones. Así que te pedimos, gran médico, que escudriñes nuestras almas y conozcas nuestros corazones. Haz preguntas inquisitivas, no ocultaremos nada. Haz que sea necesario lo que sea necesario para revivir nuestro amor por ti, y no queremos dar descanso a nuestras almas hasta que volvamos realmente a nuestro primer amor. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque más allá de pensar en anécdotas históricas sobre lo que pasaba con tu iglesia en aquel tiempo, tenemos que ver lo que pasa con nosotros en este tiempo y revisar nuestra relación y revisar nuestro amor y ver si realmente dedicamos tiempo para estar contigo, para hablar contigo, para oírte cada día a través de tu palabra, o simplemente damos por sentado que estás allí como una verdad doctrinal que será oportuna cuando tengamos necesidad. Perdónanos por eso y permítenos, como el pan de la proposición que se renovaba cada día, nuestro amor se renueve también cada día por ti. En Cristo nuestro Salvador te lo